Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Es un placer estar estudiando otro día más con ustedes. Hoy, martes 15 de marzo, que la lección se titula Tiatira y Sardis. Pero antes de empezar nuestra lección, vamos a tener una palabra de oración para poder estudiar esta lección. Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana, porque tú nos permites poder tomar nuevamente tu palabra para poder meditar en ella, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, puedas derramar de tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice grandemente a tu siervo que trae tu palabra, Señor, y también así a cada radioescucha que se encuentra en diferentes partes del mundo, Señor. Bendíceles grandemente y acompáñanos, Padre bendito, para que en esta hermosa mañana podamos aprender lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio, es para nosotros un verdadero gozo poder iniciar con nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana, como decía nuestro hermano José hace un momento, titulada Tiatira y Sardis. Como ustedes recordarán, hemos estado estudiando esta semana acerca del mensaje a las 7 iglesias. Muy buenos días, hermano Cativo. Buenos días, hermano Manolo. Buenos días, hermano José. El Señor me los bendiga. Y para usted, mi querido hermano, que a través de la distancia estamos conectados, bendiciones, y preparemos nuestra lección para estudiar. Así es, hermano, y esta mañana, para poder iniciar nuestro repaso de escuela sabática, nos invita a poder estudiar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versos del 18 al capítulo 3 y verso 6, y nos sale con una pregunta, hermano. Dice: ¿cuáles son algunos de los problemas que hay en estas iglesias? Bien, veamos la primera. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Si nosotros ya hemos visto que las dos anteriores, en Pérgamo, era un problema doctrinal, y eso se fue introduciendo, y ahora llegamos a Tiatira, que es desde del año 538 después de Cristo hasta el año de 1517 después de Cristo. Este periodo se conoce como el periodo de la Edad Oscura. ¿Edad oscura? Sí. ¿Por qué? Porque fue el periodo donde la palabra de Dios ya no brilló, sino que lo que brilló fue las tradiciones de hombres y no la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Pero al quitar esa lámpara, ¿cómo creen que quedó la humanidad? En oscuridad. Y por eso se conoce este periodo como el periodo de la oscuridad o del oscurantismo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el periodo de Tiatira? Tiatira ya vino a ser prácticamente la coronación de lo que había empezado en la iglesia anterior, que fue la iglesia de Pérgamo. Pérgamo sembró las bases para lo que ya venía en el año 538. En el año 538, ¿qué sucede? ¿Por qué fechas? ¿Qué tienen de importancia esas fechas? 538 y 1517. O sea, en el año 538, la historia lo corrobora, que el último, aquí entraríamos a estudiar un poquito lo que nos habla el libro de Daniel. Cuando
la bestia de 10 cuernos. Le nacen esos 10 cuernos, pero que nace un cuerno pequeño. Pero que ese cuerno pequeño no podía crecer porque habían 3 cuernos que le impedían. El último cuerno en ser desarraigado fue en el año 538. Y a partir de allí ya no hubo quien se le opusiera y ahora sí él pudo crecer. Por eso se conoce también el período de la supremacía papal, que comenzó en el año 538. Bien, ahora veamos cuáles son algunos de los problemas que hay en estas iglesias. Hay varios problemas, pero los vamos a ir mirando. Dice en el verso 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Qué significa Tiatira? Tiatira significa sacrificio de contrición. Es lo que significa Tiatira. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús le está diciendo a Juan que escriba una carta y se la envía a los hermanos de Tiatira. Pero ¿cómo se presenta el Señor Jesucristo acá? Dice, aquí se presenta el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿A quién ha visto el apóstol Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis? Ha visto a un ser con estas características, pero él dice que él es el Hijo de Dios. Él se está presentando como el Hijo de Dios. Pero dice también, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. ¿Pero qué dice? Pero estás ¿cómo? Pero estás muerto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le está diciendo a los que están en esta iglesia? ¿Cuántos de los que estaban? Porque nos vamos a ir, los quiero invitar a que vayamos a este tiempo, al tiempo 538 en adelante. ¿Cuántos tenían nombre de cristianos? ¿Cuántos decían amar al Señor Jesús? ¿Cuántos por ir a una iglesia ya con eso decían, ya nosotros somos cristianos? Pero su vida, su testimonio era contraria. No era de acuerdo y no iba con lo que decían. ¿Será eso hoy en realidad también para algunos de nosotros? ¿Será que el Señor me está hablando a mí? ¿Me está describiendo mi vida? Porque dice, tienes nombre de que vives, porque el nombre que vive es que me llamo cristiano. Ese es un nombre vivo. ¿Por qué? Porque Cristo vive. Y si yo me digo cristiano, estoy diciendo que Cristo vive en mí. Y al vivir Cristo en mí, quiere decir que estoy vivo. Por eso dice, tienes nombre de que vives, pero ¿cómo estás? Muerto. ¿Por qué muerto? Porque no soy un hacedor de la palabra. Soy solamente un oidor de ella. A eso les está diciendo a esta gente de aquel entonces, que decían una cosa y vivían otra. ¿Cuál es el consejo entonces para nosotros? Que no olvides, Dios conoce toda nuestra vida, todas nuestras obras, que las hacemos ya sea escondidas del pastor, escondidas del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa, de quien sea, y creemos que no hay nadie que conozca lo que ando haciendo. No te olvides que Dios dice, yo conozco tus obras. Y por eso me dice, sé vigilante.
Cuando me dice ser vigilante, ¿qué es lo que ocupa un vigilante? Estar atento a cualquier evento que pueda suceder, hermano. Por ejemplo, los vigilantes o los guardias que se dedican a cuidar algún negocio o algo, tienen que estar atentos a todo lo que sucede en ¿Y la andan a noche. oscuras o andan con algo para alumbrar? No, tienen que traer su linterna y estar preparados para la oscuridad. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nos ha dejado Dios para que nosotros estemos vigilantes? Salmos 119, 105 dice, hermano, que lámpara es a nuestro camino su palabra y lumbrera. Entonces vemos, cuando me dice sé vigilante, me está diciendo no guardes tu palabra, la palabra, no guardes la Biblia, escudriñala. Porque ¿dónde es que está la oscuridad? Alrededor nuestro. ¿Y a dónde quiere hacer cabida esa oscuridad? En nuestra mente. En nuestra mente. Pero por eso el Señor nos dice, sé vigilante, para que esa oscuridad no haga nido en nuestra mente. Por eso dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué cosas no ha hallado el Señor perfectas? Lo que hacemos. ¿Para quién lo hacemos? ¿Para Cristo o para nosotros? Por eso dice, acuérdate. Acuérdate. En otras palabras, refresca tu memoria. Trae al presente aquellas cosas que viviste en un tiempo cuando andabas conmigo, cuando me habías entregado totalmente tu vida. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué hemos recibido? Porque ¿qué éramos cuando vivíamos en el pecado? Pero ahora que Cristo llegó a nuestra vida, ¿qué hizo Él en nuestra vida? Pero ¿qué ha vuelto a suceder porque nosotros nos hemos alejado de Él? Por eso dice, acuérdate de lo que has recibido. Recuerda que nosotros hemos recibido una nueva creación y debemos de cuidarla para que el viejo hombre no se señoree de ella, sino que la nueva creación sea la que crezca en nosotros. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero en aquel periodo, en ese entonces, el Señor tenía un remanente. Y eso lo dice en el verso 4. Pero tienes unas pocas, dice, unas pocas personas. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, eso es en Sardis. Pero volvamos a Tiatira. Fíjate lo que nos dice en el verso 20. 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel,
que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, recuerda que ¿qué significa mujer en el libro de Apocalipsis? Iglesia. Ahora, Jezabel, ¿quién es Jezabel? En el Nuevo Testamento no nos habla de Jezabel. Pero ¿por qué el Señor le trae ese nombre a Juan para que lo deje escrito para nosotros? ¿Quién fue Jezabel? Jezabel era una profetisa de un dios falso y se casó Acab, el rey de Israel, con ella. ¿Y qué sucedió con esta mujer profetisa que se volvió reina? Llegó a tener entonces el poder y ella manda a matar a todos los profetas de Jehová. Algunos los escondieron para que no los mataran. Y ella puso 400 profetas de Baal y 450 de Acera. En total 850 maestros enseñando su doctrina, la doctrina de ella, al pueblo profeso de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Eso lo encontramos en Primera de Reyes. En Primera de Reyes encontramos acerca de Jezabel. En Primera de Reyes 16:21 encontramos que quitó el culto a Dios. En Primera de Reyes, veamos que lo tiene a la mano. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 16, verso 21. 31. O 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Entonces vemos, Jezabel influyó en el rey Acab para que quitara el altar del Dios vivo y puso un altar y adoró, dice, a Baal. Eso es lo que pasó con Jezabel. También en 18:13, Primera de Reyes 18:13. ¿Qué más hizo esta mujer Jezabel? Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 18, verso 13. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Entonces, ¿qué hizo Jezabel? Dice, mató a los profetas de Dios. Y en el versículo 19, envía pues ahora y congréguenme a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Bien, ¿por qué está entonces ese nombre, Jezabel, en este tiempo cuando no fue? Lo que nos quiere enseñar el Señor es que va a haber una iglesia que va a tener el control sobre el rey, el poder político, y va
a dar las órdenes que se debe de hacer para con aquellos que guardan y aman a Jehová de los ejércitos. Por eso dice que tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿No es eso lo que está sucediendo hoy en día? ¿No es la Jezabel la que está ahora tomando el control porque va a los reyes de la tierra, hace fiesta con ellos y da las órdenes de las cosas que deben hacer los gobiernos? Eso está sucediendo ahora. Y nosotros, el pueblo de Dios, ¿qué dice? ¿Cómo estamos? ¿No nos levantamos a hablar la palabra de Dios? También nos dice que en Tiatira, como dice la lección, la introducción de Jesús a la iglesia de Tiatira revela tiempos llenos de pruebas y perplejidades para el pueblo de Dios. Son tiempos de prueba. ¿Y cree que usted no los va a pasar, hermano? Sí. Vamos a tener que pasar esos momentos de prueba, si es que no la estamos pasando ya, hermanos. Y vemos acá, ¿qué cosas? Usted sabe qué cosas eran las que se enseñaban. Y que nos dice aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, que esta profetisa enseña, seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vemos, dice, y le he dado tiempo, la gracia de Dios. Hay gracia de Dios aquí para todo pecador, para que nos arrepintamos. Si tú has estado viviendo entre dos aguas, el Señor te ha dado una nueva oportunidad, pero no la desaproveches. Vuélvete a Él, dice, arrepiéntete. ¿Qué haremos nosotros? Pero vemos, siempre Dios tiene un remanente. Y eso lo encontramos en el versículo 24. Del capítulo 2 siempre, hermano. Sí, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bien, vemos aquí que siempre hay un pequeño remanente que no aceptan la doctrina de Jezabel, que no aceptan la doctrina de la Babilonia, de la gran Babilonia, que no aceptan la doctrina de la ramera, como usted lo quiera, así. Con esas palabras está en el libro de Apocalipsis, con todo eso que le he dicho. Entonces, hay un pequeño grupo que no acepta esa doctrina dada por esta falsa iglesia, y dice, y la describe como las profundidades de Satanás. Esas profundidades de Satanás en la Biblia también se describe como el misterio de iniquidad. En 2 Tesalonicenses 2:7 encontramos eso de el misterio de iniquidad. En Apocalipsis 17:5 como el misterio de Babilonia. Apocalipsis 14:8 lo encontramos como el vino de fornicación. Y Apocalipsis 17:2 y 3 son doctrinas falsas. Esas son las profundidades de Satanás, que está llevando a millones y millones de seres humanos a la perdición. ¿Por qué?
porque este tipo de doctrina te dice: estás bien así como estás, no tienes que arrepentirte, no tienen que haber cambios en ti, vive como quieres, goza la vida. Lo importante es que tú vengas a la iglesia. No, hermano. Necesitamos permitir que el Señor haga transformación en la vida de cada uno de nosotros. De lo contrario, estamos perdidos. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que tú y yo nos perdamos. Que sigamos viviendo así como estamos. Que vayas a la iglesia, sí, que seas un adventista del séptimo día, pero calentador de bancas. Un adventista chismoso, que anda levantando problemas dentro de la iglesia. Sí, un adventista que no le guste apoyar a los planes de la iglesia. En vez de eso, los critica. ¿Ha conocido usted alguno de ellos? Así es de que, hermano, el Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él. Pero no todo quedó allí, porque se recuerda de que se conoce este periodo de Tiatira como el periodo de la Edad Oscura, pero encontramos a Sardis, que se conoce también con otro nombre, el periodo de la Reforma. O sea, empezó a haber una reforma dentro del seno de esa iglesia que estaba enferma, que había apostatado. Habían quienes el Señor los tenía allí para que alumbraran, que la luz, aunque tenue, no terminara. Entre ellos encontramos a varios hombres: Juan Calvino, Hus, Jerónimo y Martín Lutero, los valdenses, los albigenses. Todos ellos fueron esas luces en ese tiempo de oscuridad. Por eso llegamos al tiempo de la Reforma, 1517. ¿Qué ocurre en el año de 1517 para que aparezca esta fecha? ¿Se recuerdan? Martín Lutero, un catedrático y sacerdote católico romano, él no tenía Biblia, lo que tenía era un misal. Pero cuando él iba al monasterio, según él, a sacrificar su cuerpo para perdón de sus pecados, miró que allí había una Biblia encadenada, porque las Biblias eran escasas. Estaba una Biblia encadenada, y él en la noche, en vez de ir a dormir, se iba a leer la palabra de Dios. Y ahí se fue. Allí la palabra de Dios empezó a alumbrarle su mente. Y se empezó a dar cuenta que lo que él había estado enseñando eran herejías. Y por eso en el año de 1517, él sacó las 95 tesis que él escribió y las clavó en la puerta principal de la catedral de Wittenberg, allá en Alemania, diciendo las cosas que, cómo decía la palabra de Dios y cómo la iglesia las estaba enseñando. Todo esto enojó a la iglesia, a los líderes, y empezaron a perseguirlo y lo quisieron matar. Pero todavía no había terminado la obra de él. Dios lo utilizó para llevar la palabra de Dios del latín al alemán. Y así fue como él llevó para con sus conciudadanos la palabra de Dios en su propio idioma. Pero todo esto no le gustó a la Jezabel. Pero había quien estaba con él cuidándole para que terminara
esa labor a la cual lo llamó. Entonces vemos, más adelante dice, de qué manera nosotros estamos luchando con las mismas cosas. Ya vimos lo que ocurre, a grandes rasgos lo que ocurre en tiempo de Tiatira y Sardis. En el tiempo de Tiatira, la doctrina ha sido contaminada con el error. ¿Está pasando eso hoy en día? En vez de buscar al Dios de los cielos, en aquel entonces se le decía a la gente que no necesitaban ir porque Dios estaba tan ocupado que había que ir mejor al sacerdote, confesarse y buscar en él el perdón, cuando el único que tiene potestad para perdonar es Dios. Ningún ser humano lo puede hacer. Y ahí entonces vino allí que había que confesarse con el hombre y tomar la hostia, tener como para expiar su pecado, rezar oraciones que se les habían enseñado y muchas cosas más, doctrinas que vinieron también del infierno, del purgatorio, del limbo. De todo eso vino. Eso se conoce como la Edad Oscura. Y todo eso ha quedado hasta nuestros días. Y son millones y millones de gentes que están ciegos, están a las oscuras. Y tú y yo, hermano, que tenemos la luz, debemos con amor, con tacto, hablarles a estos hermanos de esta luz. No llegue usted diciendo, mire, la doctrina que usted tiene es aquí, es diabólica. No, no, no. No llegue usted así. Con buenas palabras, con tacto. Que no cierren el corazón a la verdad. Lleguemos a ellos. Llega el tiempo de la Reforma, que se conoció también cuando Martín Lutero se conoce como el lucero de la mañana. Una pequeña luz en ese tiempo de oscuridad. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿No lo mira usted tan oscuro? Lleno de pecado. Cuánta maldad, cuánto crimen, cuántos hijos desobedeciendo a sus padres. El mundo está en oscuras, pero el Señor te llama a ti para que seas esa pequeña luz hoy, como lo fue en el tiempo de la Reforma. Martín Lutero y todos los que mencionamos, pueblos enteros fueron luz. Los valdenses, los albigenses, los hugonotes, todos ellos, y dieron su vida por llevar la palabra. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Qué promete el Señor a todos estos fieles? ¿Qué le promete a Tiatira? A Tiatira, vamos a ver, versículo 2:28. Veremos qué es lo que nos ofrece. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Si vemos del verso 26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré. Esa es una recompensa. Y le daré la estrella de la mañana. A tiempo de Sardis, ¿qué es lo que el Señor promete? Verso 5, 3:5. El que venciere
será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bien. Aquí encontramos lo que el Señor te promete y me promete a mí. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, la justicia de Cristo. Porque solamente con la justicia de Cristo vamos a poder estar delante del Padre, delante del Hijo, delante del Espíritu Santo, en un mundo perfecto. Él nos dará la vestimenta que perdieron nuestros primeros padres. Nuevamente nos la será devuelta, esa vestimenta de luz. Así es de que, hermanos, a grandes rasgos, aquí vemos, a Sardis le promete un lugar seguro en el cielo. Ahí dice la lección en la parte baja. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero ¿qué dice? Retén lo que tienes. También me dice, arrepiéntanse. Cuando nos dice retén, haz tuyo, no lo des a otro, no lo vendas. Manténlo. Arrepiéntete, vuélvete a mí. Yo te redimí. Y aquí viene la pregunta, ¿qué tienes que retener? ¿Y de qué necesitas arrepentirte? Dos cosas. ¿Qué tienes que retener? A Cristo en tu corazón. Su palabra que esté viva en ti. ¿Y de qué debo de arrepentirme? Del pecado. Así es de que, hermano, que lo que hayamos estudiado durante este día nos ayude a reflexionar y a buscar al Señor Jesús de todo corazón. Que el Señor te bendiga. Bien, amigos y hermanos, este fue nuestro repaso de escuela sabática para este día martes. Que el Señor les bendiga, es nuestro deseo en oración. Un saludo desde cabina, hasta pronto.